En este video vamos a ver la estructura del decreto 1072 del 2015, cuál es su contenido, de qué está conformado y también en dónde nos debemos enfocar las personas de seguridad y salud en el trabajo, cuál es la parte o ese sector de ese decreto 1072 donde más nos debemos enfocar. Antes de ver el contenido, los invito a suscribirse al canal, oprimir la campanita de notificaciones, darle like y compartir este video. Vamos al video. Este decreto lo conforman tres grandes libros. El libro número 1, que es donde habla sobre la estructura del sector trabajo. El libro número 2, donde habla el régimen y reglamentario del sector trabajo. Este es el más importante. Y el libro número 3, donde habla de las disposiciones finales del decreto. En el libro número 2, ustedes van a encontrar una serie de títulos. En realidad lo conforman 9 títulos. Ese libro número 2 lo conforman 9 títulos. Y si ustedes van y entran y miran y consultan ese decreto, se van a encontrar que cada título es muy importante para la labor que usted hace de seguridad y salud del trabajo. Cada título del libro número 2. Esos 9 títulos, resulta que el número 4, el título número 4, es el que dice, ahí dice en la resolución, riesgos laborales. Riesgos laborales. Ahí es donde más se tiene que enfocar la persona de seguridad y salud del trabajo. Pero ojo, yo aquí en el transcurso de este video les voy a explicar de qué se conforma ese título número 4. Pero si ustedes son curiosos y se ponen a mirar los otros títulos, se van a encontrar con muy buena información. Ustedes van a encontrar información para empresas temporales, para empresas del sector hidrocarburos, van a encontrar una serie de información que yo sé que es muy valiosa para la labor que ustedes hacen, y también se van a dar cuenta por qué el área de seguridad y salud del trabajo debe hablar constantemente con el área de gestión humana. El título número 4 lo conforman 11 capítulos. 11 capítulos. En el capítulo número 1 ustedes van a encontrar las disposiciones generales en riesgos laborales. Ahí van a encontrar en sus articulados, van a encontrar algo muy importante dentro de todos los artículos que hay ahí, lo que es accidente de trabajo, enfermedad laboral, cómo reportarlo, y fíjense que ustedes están dirigiendo directamente a la fuente. También pueden consultar uno de mis videos donde dice cuando estoy frente a un accidente de trabajo o accidente de trabajo, aquí se los dejo, y también van a encontrar todo lo referente a la administradora de riesgos laborales. En el capítulo número 2 van a encontrar todo lo referente a la afiliación al sistema de riesgos laborales. Aquí es donde ustedes comienzan a ver por qué ustedes tienen que ver mucho con el área de gestión humana, con la parte de afiliación al sistema de riesgos laborales. Van a encontrar el formulario de afiliación, qué compone ese formulario. Fíjense que estamos hablando de un tema que nos compete, porque es riesgos laborales. Eso lo van a encontrar en el capítulo número 2. En el capítulo número 3 van a encontrar todo lo que habla sobre las cotizaciones en el sistema de riesgos laborales. Ahí está la tabla de cotizaciones. Hay una serie de artículos, donde ustedes van a encontrar las tablas de cotización, la remisión de los estudios de reclasificación, las acciones de cobro, formulario de novedades, todo lo que tiene que ver con esas cotizaciones que tanto se habla, la base de cotización, cuánto usted está cotizando, todo ese tema de cotizaciones en riesgos laborales ustedes lo van a encontrar. Entre ustedes mejor se documenten de cada capítulo, mejor van a aumentar como tal sus competencias, se van a sentir un poco más con mejor soporte para fortalecer una intervención o una opinión profesional cuando se la vayan a pedir. En el capítulo número 4 van a encontrar todo lo que tiene que ver con los reembolsos. ¿Qué son los reembolsos? ¿Y por qué se habla tanto de reembolsos? Ustedes escuchan nada que el reembolso por atención por urgencias, el reembolso por asistencias y prestación de servicios de salud. Todo eso lo van a encontrar en el capítulo número 4 del título del que estamos hablando, de riesgos laborales. En el capítulo 5 ustedes van a encontrar, ¿han escuchado ustedes hablar sobre el Fondo de Inversión de Riesgos Laborales?
pues ahí en el capítulo 5 se van a empezar a estructurar mejor sobre el Consejo Nacional de Riesgos Laborales. Ahí van a ustedes a hablar un poco mejor, con más criterio, con base en el decreto, de qué es lo que es ese fondo de inversión de riesgos laborales. Llegamos al capítulo número 6. Yo creo que este capítulo es donde más las personas de seguridad y salud del trabajo han trabajado. Aquí es donde se habla del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Fíjense que muchas veces hablamos que el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo está aquí en el capítulo 6. Y ahí, en ese capítulo, les van a mostrar en cada uno de los artículos toda la información del sistema de gestión. Yo estaré subiendo videos en este canal para facilitarles a ustedes cómo estructurar ese sistema de gestión. Fíjense que el sistema de gestión es simplemente un capítulo del título 4 de riesgos laborales, solamente un capítulo. En ese articulado ustedes van a encontrar que habla de la política, todo lo que le exige el gobierno que debe cumplir el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo en la empresa. En el capítulo 7 van a encontrar todo lo que tiene que ver con los sistemas de gestión de garantía de calidad del Sistema General de Riesgos Laborales. ¿Qué es eso? ¿Cuál es su alcance? Todo lo que tiene que ver con las auditorías, los estándares mínimos, las sanciones, todo lo que tiene que ver con las competencias de organización del Sistema de Garantías de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales, lo van a encontrar ahí en el capítulo 7. En el capítulo número 8 van a encontrar toda la información referente al fondo de riesgos laborales. ¿Qué es? ¿Quién lo compone? ¿Cuál es su alcance? ¿De dónde salen los recursos? Todo lo que ustedes tienen que saber del Fondo Nacional de Riesgos Laborales. Créanme que cuando ustedes comiencen a minuciar esta información, se van a dar cuenta y van a caer en cuenta que esa información es muy importante para su profesión. Ya en el capítulo 9, ustedes van a encontrar todo lo que tiene que ver con el sistema de compensación en riesgos laborales. ¿Les suena esa palabra? ¿Compensación? Entonces ahí van a encontrar la vigilancia y control, el plazo, el objeto, todo lo que tiene que ver con la obligatoriedad de la afiliación, todo lo que tiene que ver con el sistema de compensación del Sistema General de Riesgos Laborales. Y en el capítulo número 10, ahí van a encontrar, ojo que ahorita les voy a explicar algo, ahí van a encontrar los intermediarios de seguros, cuál es su alcance, cuáles son sus obligaciones, las inscripciones para ejercer esa labor, todo lo que tiene que ver con ejercer ese tema de intermediación. Si usted de pronto está trabajando en una empresa y escucha que hay un intermediario de seguros para el tema de riesgos laborales, es decir, ese intermediario está entre la ARL, intermediación y empresa, verifíquese el capítulo 10. Es importante, ahí usted le va a adquirir información para usted poder ambientarse y mejorar usted sus competencias frente a su desafío que está enfrentando como jefe de seguridad y salud del trabajo. Realmente el último capítulo es el capítulo número 11. El 11 es uno de los más importantes. Habla de las multas y sanciones si usted no cumple, si la empresa no cumple con lo de seguridad y salud del trabajo. Léase ese capítulo. El capítulo 11 muestra cómo usted ejecuta un plan de mejoramiento para que no le ejecuten una multa, cuáles son los criterios para que a usted realmente lo multen, cuál es la obligatoriedad de incluir los criterios para graduar las multas, todo lo que tiene que ver con multas. Si usted, por ejemplo, es jefe de seguridad y salud del trabajo y no sabe cómo lidiar con el tema de una multa, porque casi siempre es llamémoslo así, con una amenaza, no, es que va a venir el ministerio y los van a multar. Pues documéntese en el capítulo 11 por qué realmente me pueden multar, cuáles son los criterios de multa, cuál es el alcance, todo lo que tiene que ver con las multas para que mejore como tal sus competencias en cuanto a ese desafío si se le llega a presentar un tema de multas. El objeto de este decreto es compilar toda la normatividad vigente que existe en el país, compilarla,
toda la que sea del sector trabajo. Así que si usted tiene una empresa, o si usted es de gestión humana, o si usted es de seguridad y salud del trabajo, de verdad que tiene que leer este decreto 1072. Y con lo que yo les acabo de mencionar, las personas de seguridad y salud del trabajo deben trabajar de la mano con el área de gestión humana. Si les gustó el contenido de este video, los invito a suscribirse al canal, tocar la campanita de notificaciones, darle like y compartir este video a todos los parceritos, a todos, los de gestión humana y los de seguridad y salud del trabajo. Sé que les va a interesar. Chao, chao.